¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este día maravilloso que Dios nos dio para que nosotros vivamos siempre en paz. No importa cuál sea tu situación, no importa, no importa, no importa. Dios es más grande que todo. Su amor es más grande que todo. Sus promesas en su palabra son más grandes que todo. Así es de que es importante, muy importante el mantener la fe. A veces lo decimos muy fácil y se oye más fácil, pero como vimos en el versículo del día de ayer, es vital que nosotros estemos conscientes de nosotros mismos para darnos cuenta cuando nuestra alma empieza a sufrir, se empieza a angustiar, se empieza a preocupar. Para que lo detectemos, examinámonos pues de manera permanente para que en cuanto tú detectas que tu alma se empieza a poner mal, se empieza a angustiar, a preocupar, a entristecer, a desconfiar, lo que sea, en cuanto tú te des cuenta tienes que reorientar, redirigir tus pensamientos a la palabra de Dios para que, como decía el versículo de hoy, tú te diriges, tú instruyes tus pensamientos, tu alma hacia la palabra de Dios y entonces Dios va a reconfortar tu alma con toda su palabra, con todas sus promesas y va a reconfortar tu alma porque cuando tú te pones a pensar en la palabra de Dios empieza a ser más presente en tu vida y empieza a hacer algo en tu vida. Recuerda que Dios dijo que también su palabra no regresará vacía. Así es que el simple hecho de darnos cuenta de la palabra de Dios es invocar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra presencia, para que empiece a actuar a favor de nosotros. Así es de que no te olvides de hacer eso siempre para que siempre estés bien como debes de estar. Y bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Estamos aprendiendo cómo obedecer a Dios y sobre todo en qué debemos obedecer a Dios. Y aprendimos hace 8 días que cuidemos la gente con la que nos juntamos porque tienen una gran influencia con nosotros y que por eso es importante el congregarnos, ¿verdad? Aprendimos eso en Hebreos, no en Hechos. Hablamos de las relaciones, esto es importante lo que vamos a ver ahora. No fue lo que vimos hace 8 días, Hebreos 10, 24 al 25, que tenemos que cuidar mucho el tener relaciones con otros hijos de Dios, eso es vital para nuestra vida, ¿verdad? Y no debemos dejar de congregarnos. Qué bueno que tú estás conectado, qué bueno que te conectas. Si no estás conectado ahorita en este momento y estás viendo la enseñanza en otro momento de la semana, qué bueno, no dejes de hacerlo porque esto es lo que va a mantenerte prendido. Acuérdate que esto es lo que te mantiene dentro de la hoguera de Dios, dentro de la hoguera de la palabra de Dios, para que no te enfríes, para que no te apagues. Eso es vital en nuestra vida, cuidar el mantener nuestra cercanía con Dios. En esta pandemia algo que se vio es quienes realmente han estado comprometidos con Dios porque aun cuando dejamos de congregarnos físicamente, no dejaron de conectarse, no han dejado de tomar las enseñanzas, no han dejado de orar, no han dejado de dar, de diezmar, de ofrendar, no han dejado de estar sirviendo, llamándoles a otros. Esto es vital. Y los que no son fieles, pues fue causa de que se enfriaran, se empezaran a desaparecer, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente la falta de cuidado de uno mismo. También el hecho de que uno empieza a pecar y empieza uno a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los pastores, todo esto
corrompe el corazón y hace que termines alejándote y de una forma engañada empiezas a vivir sin Dios. Y luego después de un tiempo, cuando vienen los problemas, entonces es cuando ni siquiera pensamos que fue porque nosotros nos alejamos de Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué Dios me ha abandonado? Cuando nosotros somos los que hemos abandonado a Dios, hemos abandonado su palabra, el estudio de su palabra, la oración, el dar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a estudiar Hechos 2, 42, y del 46 al 47. Hechos 2, 42, vamos ahí. Fíjense bien, voy a leer del 40 al 43, si me permiten. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, aquí es el sermón de Pedro, es cuando Pedro da su sermón y se añadieron 3,000 personas. Esto fue impresionante, fíjense cómo era la gente en ese tiempo, cómo la gente era más sensible a las cosas de Dios. Y diciendo ahí, Pedro decía, sed salvos de esta perversa generación. Esto es bien importante cuando Pedro le está diciendo a la gente que sean salvos de esta perversa generación, se está refiriendo a la gente de ese tiempo, a la gente que no quería huir de Dios, no quería huir de Cristo, no quería huir del Evangelio, seguía atacando el Evangelio, seguía atacando el cristianismo, etcétera, etcétera. Y Pedro les está diciendo, lo primero es que ustedes tienen que ser salvos de ellos, cuídense de ellos, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Temor, temor es la reverencia a Dios y dice aquí que sobrevino, o sea que realmente los acogió a todos un temor por las cosas de Dios, por el Evangelio, por Jesucristo. Y cuando alguien empieza a hacerse temeroso de Dios es porque alguien verdaderamente está creyendo en Dios, está empezando a creer en Dios. Ahora, todo esto habla de lo que es la vida de los primeros cristianos. Esto fue impresionante porque la vida de los primeros cristianos fue una vida con muchas señales, como dice ahí, muchas maravillas. Y es importante, lo que buscamos hoy en día es rescatar este cristianismo, aún hoy en día, porque este cristianismo se perdió cuando se funda la Iglesia Católica 330 años después de Jesucristo. Este verdadero cristianismo se perdió. ¿Por qué? Porque los romanos, que son los que fundan la Iglesia Católica, eran politeístas. Y a la hora de oficializar el cristianismo por política, no dejan fuera a las demás doctrinas, religiones o fees de los hombres en otros falsos dioses que ellos mismos habían creado, habían inventado, y entonces los incluyen en la iglesia, en la misma doctrina, y aquí es donde se empieza a tergiversar y a perder ese cristianismo puro que los cristianos, los primeros cristianos, vivían, ¿no? Entonces, regresando al versículo 42, que es el que nos tenemos que enfocar conforme al estudio, es importante esto, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número uno. Nosotros como cristianos tenemos que perseverarnos a nosotros mismos
a perseverar en la doctrina del Evangelio, en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina que enseñaron los apóstoles y que escribieron en sus evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después Pablo, Pedro, Santiago, Judas, ¿quién me falta? Creo que nada más. Entonces, tenemos que perseverarnos nosotros, a nosotros mismos, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esto también tenía un porqué y un para qué. Algo que Dios busca en todos los cristianos, en la iglesia, en una nación y en el mundo, es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es muy importante enfocarnos en eh, estar en una iglesia donde verdaderamente se enseñe la doctrina sana, como se dice, ¿no? Tiene doctrina sana que está 100% basada en la doctrina de los apóstoles. Estoy hablando de los evangelios y específicamente del Nuevo Testamento. Desde luego que hay muchas sectas, ¿sí? Cristo lo dijo, incluso si buscas en YouTube, y no dejes de suscribirte a nuestro canal y darle like y compartir, esto nos va a ayudar a crecer, necesitamos más suscriptores en YouTube, entonces comparte las enseñanzas y dile a la gente que se suscriba para que le llegue, que active la campanita para que le lleguen las notificaciones, los avisos de que ya subimos nueva clase o de que vamos a hacer una transmisión en vivo para que se conecte, porque esto que nos ayuda a crecer nos va a ayudar a posicionar más el canal y a llegar a más gente cristiana para que más gente cristiana esté recibiendo esta enseñanza que tú estás recibiendo para edificar sus vidas. Esa es la finalidad de siempre, recuerda, edificar las vidas. Y algo que nos hemos preocupado y enfocado es precisamente en tener la doctrina sana. Por eso es que estudiamos mucho, estudiamos 3 institutos bíblicos, la misma carrera en 3 escuelas diferentes, estudiamos con los judíos mesiánicos que tienen una revelación más pura de lo que es el Mesías y el mesianismo que es el cristianismo, significa lo mismo, con el fin de enseñar enseñar. Esa fue siempre nuestra oración. Dios, enséñanos tu palabra de verdad, que de verdad va a dar libertad de cualquier cautividad, empezando por la cautividad de la ignorancia, a todo tu pueblo, a todos los que crean en ti. Entonces, es importante que si tú quieres ser un buen cristiano, tú debes de perseverarte a estar en la doctrina, a estar en la sana doctrina, en practicar todos los días la doctrina de la palabra de Dios, desde que te levantas, saludar a Dios, orar un rato, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes estarte bañando y puedes estar orando, no tienes que postrarte. Si en tu corazón no está postrarte, hazlo. Yo ha habido veces que mi corazón ha sentido el levantarse y postrarse, y así lo he hecho en la madrugada o en la noche, no sé a qué horas o de momento en el día, busco un lugar y esas solas, porque son, son momentos de intimidad con Dios. Acuérdate que Dios nos dijo en lo secreto, ora a mí en lo secreto y te recompensaré en público. Entonces, no dejes de hacerlo, no dejes de hacer esto, perseverar a Dios, perseverar en tener la presencia de Dios todo el día contigo. Sobre todo a lo que me refiero es perseverar en que tú estés consciente de la presencia de Dios todo el día contigo, porque eso le da derecho legal a Dios a intervenir en tu vida, a intervenir en lo que haces. Por eso también la Biblia dice, cuando hagas algo para el Señor, o cuando hagas algo, hazlo como para el Señor. Entonces, tú vas a lavar los trastes, a arreglar tu carro, a barrer, a trapear, o a trabajar, a hacer un plano, a dar una consulta, lo que sea. Si lo que sea tú lo haces como para Dios, en ese momento tú estás invocando a que Dios esté en lo que vas a hacer.
Y yo te quiero preguntar, ¿cómo crees que te van a salir las cosas? Si tú estás pensando en voy a hacer esto como si fuera para Dios. Y entonces te metes, obviamente, con todo tu corazón, a hacerlo de la mejor manera y ahí es donde Dios se va a manifestar y va a hacer que eso que estés haciendo sea maravilloso y va a hacer que por eso te paguen más, que por eso vendas más, que por eso te asciendan, porque tú haces tu trabajo de una manera increíble. Se nota que esto lo hiciste tú. Eso es dar buen testimonio. Eso es dar buen testimonio. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De acuerdo? Otra cosa en la que debemos de perseverar, que Dios nos dice, es en la comunión unos con otros. Por eso, desde hace 8 días, y también hablé algo el domingo, tenemos que buscar a otros cristianos para tener comunión con ellos, comunión unos con otros. Porque esa comunión con los demás cristianos que si ya te llevan más tiempo en el Evangelio, te van a enseñar. Nosotros como cristianos siempre tenemos que tener a un Pablo y a un Timoteo, ¿sí? ¿Qué es un Pablo y un Timoteo? Es un maestro y un discípulo. Eso es un Pablo y un Timoteo, un maestro y un discípulo. La relación que había entre ellos era esa. Pablo era el maestro y Timoteo era su discípulo. Y todos nosotros tenemos que tener siempre un Pablo, ¿no? Que es el que nos está enseñando. Esto obviamente puede ser tu pastor, pero también puede ser un hermano que está dentro del equipo de servicio de la iglesia. Nosotros tenemos asesores, tenemos coordinadores que nos ayudan a atender a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos con toda la gente. Entonces la misma Biblia enseña cómo organizarte para que toda la gente esté atendida. Hay casos que ni siquiera tenemos que atenderlos nosotros porque los asesores que son cristianos ya preparados, ya llevan un tiempo con nosotros, estudiaron el instituto bíblico, ya estudiaron estos principios, los siguen estudiando porque ahorita los siguen tomando, etcétera, etcétera, y ellos nos ayudan a ayudar. Entonces siempre tenemos que tener un Pablo que nos enseñe, que tenemos una duda y le hablemos y le preguntemos, oye, ¿a qué se refiere esto? ¿O qué es esto? ¿O qué hago con esto? Y ellos a su vez tienen otro Pablo. Si ellos no saben darte una respuesta, nos van a hablar a nosotros y nos van a decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación con una persona. Porque ni siquiera tienen que darnos el nombre, a veces sí, a veces no, pero les aconsejamos lo que debe de ser o lo que Dios nos dice o conforme a la palabra, ¿no? Pero también tenemos que tener un Timoteo, que es un discípulo, alguien a quien nosotros estamos iniciando y estamos llevando a la iglesia y estamos al pendiente de su vida, de su crecimiento, de su desarrollo, de que se bautice, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien, es importante perseverar nos, a nosotros mismos de estar estudiando la palabra de Dios, de estar en la doctrina, de conectarnos, oír las clases, hagan lo que muchos hacen, que oyen varias veces cada clase en la semana. Otra cosa, la comunión unos con otros, ¿verdad? Otra cosa que dice aquí, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues eso, digo, a nosotros los mexicanos no tenemos problema con el partimiento del pan, ¿no? Nos encanta juntarnos para echarnos unos tacos, para echarnos unas enchiladas, un pozolito, y estar compartiendo el pan para que eh, propiciemos más la comunión unos con otros. Comunión es unirnos, es producir unión, es
que estamos de acuerdo en unirnos más. Y dice ahí en las oraciones, ahora, es bien importante que entendamos que también nos podemos juntar y orar. Si en un momento dado, en una plática o algo, oigan, saben que hay que orar por que crezca la iglesia o hay que orar por tal persona. A veces nada más hay que decir tal persona necesita oración. No tenemos por qué ventilar o, mejor dicho, hablar de su situación. Dios sabe su situación y simple y sencillamente con que nosotros oremos pidiendo a Dios que intervenga y solucione, ayude y bendiga a tal persona con la situación que tiene ahorita, que le dé favor con las autoridades, con lo que sea. Con eso es más que suficiente. Orar por todos los fieles, que sean bendecidos siempre, que su fe no desmaye. Esto es importante, orar porque su fe no desmaye, porque como dijimos, se van alejando y empiezan a dejar de creer. Y el problema es que cuando la gente empieza a dejar de creer en Dios, vuelve otra vez a la vida común y corriente que tenía, ¿no? Entonces, es algo que aprendemos en este pasaje, que Dios nos dice de lo que debemos de practicar como cristianos. Se sumaron 3,000 personas. Esto fue la respuesta del sermón de Pedro. Y vemos que fue una respuesta tremenda. Este crecimiento impresionante en el número de creyentes trajo consigo también necesidades y responsabilidades adicionales. Los apóstoles tenían el deber de instruir a este gran número de personas y acogerlos en el compañerismo con los otros creyentes. Entonces, fíjense bien, cuando alguien nuevo llega a la iglesia, no nada más se le tiene que dar la bienvenida desde el púlpito o como sea, sino que es la misma iglesia, los mismos hermanos, los mismos creyentes que estamos ahí, que están ahí para que ustedes empecemos a presentar. Mira, traje a este invitado, a esta invitada. Ay, hola, mucho gusto, bienvenido, bienvenida, esta es tu casa. Y empezar a involucrarlos. Que lo que es muy importante es que de verdad ellos se sientan en casa. Que ellos se sientan en casa. Decirle a la gente, esta es tu casa. Estamos para servirte. Si podemos orar por ti, por algo en específico, con toda confianza. Si no nos quieres platicar, no tienes que hacerlo. Siempre tenemos que ser muy respetuosos de la vida de la gente. Y vuelvo al punto, no te tiene que, porque luego en muchas iglesias, queremos por ti, pero a ver, cuéntame qué te pasa, ¿no? Y quieren saber, y eso es casi morboso porque lo que hacen después de ir y contárselo a todos, eso es algo que nosotros tenemos estrictamente prohibido. Yo ahí sí les he dicho, si tú empiezas a divulgar algo de alguien, te vas, porque eso solamente lo hace un lobo disfrazado de oveja, porque es un daño, tú no puedes estar ventilando. Mucha gente se va de las iglesias por esa razón, porque le comentó su problema o su necesidad a la persona que le recibió o con la que se abrió en un momento dado, y luego ya media iglesia, si no es que toda la iglesia, está enterada. Y eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces, es importante que cuidemos eso a detalle, a detalle, sin que dejemos de darles siempre la bienvenida y tratarlos como en casa, como nuevos hermanos y invitarles un café o lo que sea. No, no pasa nada, ¿sale? Y podemos lograr y alcanzar mucho. Entonces, el hacer esto en la iglesia comprende, comprende varios pasos, ¿no? Que ya vimos. Y es primero que nada
a los nuevos creyentes, educarlos bien en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles. Por eso es importante que cuando traemos a alguien a la iglesia y empieza a venir, lo primero que hay que decirle es que empiece a tomar este discipulado, porque este discipulado te va a llevar desde cero a la eternidad. Entonces, es vital que si tú tienes invitados, si tú has traído a alguien a la iglesia, seas responsable de ese invitado que tú invitaste, que tú trajiste a la iglesia, que ya recibió a Cristo o que se empezó a interesar en lo que enseñamos en la iglesia. No todos reciben a Cristo el primer día que llegan. A veces lleva tiempo, pero no importa. Tú le puedes decir, mira, métete aquí, quieres saber más de lo que enseñamos, de la doctrina del Nuevo Testamento, quieres conocer a Dios, quieres conocer a tu papá, a tu Dios Padre o a tu Padre Dios, métete a principios bíblicos, ahí vas a ver por qué eres hijo de Dios, cómo estar seguro que eres hijo de Dios, vas a empezar viendo, bueno, qué es la vida eterna, porque empezamos con ese tema, qué es la vida eterna, cómo hacernos hijos de Dios, cómo estar seguros de que somos hijos de Dios, cómo hablar con Dios, cómo escuchar a Dios, cómo obedecer a Dios ahorita, que es lo que estamos estudiando, todo eso, y meterlos en ese proceso, porque es el proceso que aquí Dios nos está diciendo que tenemos que hacer con la gente. Entonces, enseñarles, educarles con la doctrina de Cristo para que aprendan a Cristo, no solo de Cristo, sino que aprendan a Cristo. Esto es esencial para lograr una uniformidad en la fe. Fíjate bien, a mí me encanta llegar a la iglesia y ver que la gente está hablando de la misma doctrina. ¿Por qué? Porque ya se metieron a estudiar principios bíblicos, ya saben lo que es vida eterna, lo que es la salvación, ya saben todo. Y esto es vital porque es algo que Dios busca en nosotros, que tengamos esa uniformidad en la doctrina de Jesucristo. Una iglesia que tiene uniformidad, está unánime en la doctrina de Jesucristo, se va para arriba porque todos le van a sumar a todos. Entonces, por eso es que es muy importante, es esencial meternos a educarnos con el discipulado de la iglesia que Dios nos ha dado, que tenemos en esta iglesia, para que crezcamos en esa uniformidad doctrinal que nos va a bendecir grandemente a todos, ¿ok? Y obviamente esto se basa en la presencia de todos ante la misma doctrina en la iglesia, ¿ok? Estamos en la iglesia todos con la misma doctrina. Eso da mucha fuerza y mucho poder. Los nuevos creyentes también se van a educar en la comunión de la iglesia, en la comunión en la y de la iglesia, ¿verdad? Estamos ahí, ya terminó el servicio, convivimos un rato, platicamos, quizá tomamos un café, lo que sea, etcétera. Tenemos comunión. Ok, esta palabra comunión es una palabra este, hebrea en el original. Bueno, la palabra hebrea en el original, que es comunión, quiere decir compartir junto a otro creyente, compartir junto a otros creyentes, ¿ok? También entonces vemos que se preparan nuevos creyentes en el partimiento del pan, no nada más para que comamos, sino que, fíjense bien, también aquí el propósito es preparar a nuevos creyentes para que ellos también puedan compartir la palabra de Dios a otros. No nada más se trata de compartir el pan físico, sino también compartir el pan que es la palabra de Dios, que es la doctrina. Entonces es importante prepararnos todos para compartir, partir y compartir de la palabra de Dios. Esto es vital.
que lo entendamos. ¿Ok? También hace referencia en este compartimiento del pan, hace referencia a lo que Cristo nos enseñó en la última cena, que siempre que comamos, hagamos referencia a Él. No, Cristo no instituyó, como incluso dice la Biblia en los subtítulos, ¿ok? Que los subtítulos o los títulos no fueron escritos o dichos por los apóstoles, sino ya por el concilio que empezó a escoger qué ponía y qué no ponía para formar el Nuevo Testamento y la Biblia completa. Entonces, ellos fueron los que pusieron títulos y subtítulos, pero lo que instituye Cristo es que cada vez que comamos, lo invoquemos a Él y demos gracias a Él por la salvación. No es que Él haya instituido la Santa Cena o celebrar la Santa Cena, sino que siempre que vamos a comer, hagamos memoria y conmemoremos su vida, su muerte y su resurrección. Es lo que Él dijo, que hagamos eso hasta el día de su regreso. Entonces, siempre que comas, no dejes de dar gracias a Dios por los alimentos, como Él nos enseñó, y también gracias a Jesucristo por su salvación. ¿Ok? Entonces, aprendemos todos estos puntos. Y en el verso 46 y 47, lo que es aquí vital, dice que otra vez perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta también es una práctica y es algo que Dios nos dice que hagamos y que tenemos que practicar entre nosotros. Es eso, a mí me encantan cuando después del servicio dicen, no, vamos a comer aquí, vamos a comer allá, o vamos a esta casa o a la otra, nos estamos organizando. Uy, qué padrísimo, eso es precioso, porque es también para seguir unánimes. La palabra unánimes viene de dos palabras, sus raíces etimológicas son dos palabras, que es uno y ánimas. Unánimes viene de una ánima. Y cuando dice la Biblia que estemos unánimes, precisamente se refiere a tener esa comunión y esa unión doctrinal. O sea, que todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, hablamos lo mismo, hacemos lo mismo y compartimos lo mismo. Eso es estar unánimes, unánimes, una sola alma. ¿Qué es el alma? El alma, ya lo sabemos, son nuestros pensamientos, es donde están nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones, libre albedrío, voluntad, deseos. Todo eso está en el alma, no en el espíritu. El espíritu es lo que le da vida al alma y al cuerpo. Y el espíritu y el alma son inseparables. Lo que se va a separar un día es el cuerpo del espíritu y el alma cuando el cuerpo físico muera. Pero luego no lo va a regresar Cristo ya resucitado. También el cuerpo, nosotros ya fuimos resucitados, el espíritu y el alma ya fue resucitada, ya fue resucitado juntamente con Cristo y nosotros recibimos esa resurrección cuando le recibimos a Él como Señor y Salvador, cuando creemos en Él como nuestro Salvador y lo confesamos. Pero nuestro cuerpo va a recibir su salvación en la segunda venida de Cristo. Es cuando va a ser santificado, purificado, perfeccionado en todos los aspectos y Cristo nos lo va a regresar ya glorificado, o sea, perfectamente perfecto nuestro cuerpo físico. Eso va a estar impresionante. Entonces, mientras eso pasa, tenemos que perseverar unánimes cada día en el templo, o sea, es importante reunirnos, es importante reunirnos. Eso es uno de los males que dejó esta pandemia
y desde luego que el autor es Satanás, como todas las enfermedades. ¿Quién manda las enfermedades? ¿Quién creó las enfermedades? Satanás, ¿verdad? Lo dice la Biblia en Hechos 10:38, que Jesucristo era el que sanaba y hacía bienes porque estaba ungido con el Espíritu Santo y que Él estaba deshaciendo todos los males de Satanás. Y ahí está incluido, desde luego, en primer lugar, todas las enfermedades. Son males de Satanás. Entonces, obvio, esta pandemia la creó Satanás con el fin también de destruir a la iglesia de Cristo. En muchas iglesias ha habido gente que era niña y que por ser niña se, se enfrió, no era fiel y hay que buscarlos y hay que rescatarlos. Hay que deshacer las obras del diablo. Pero precisamente para que eso no pase, bueno, si no nos congregamos físicamente, bueno, yo me voy a cuidar a mí de conectarme cuando me tengo que conectar para alimentarme de la palabra de Dios, para orar por mis hermanos, orar por mis pastores, para nutrirme, para crecer, etcétera, etcétera. Y si ahora puedo repetir los mensajes, eso fue lo bueno que ahora, pues ahí en el canal de YouTube, en nuestro canal, Plan Familiar Cristiano, en el canal de YouTube, pues puedes ver los mensajes cuantas veces quieras y retroalimentarte las veces que quieras y compartirlo con quien quieras. Entonces no deja de ser una gran bendición. Muy bien. Perseverar unánimes, una sola alma, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Partiendo el pan en las casas y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo que busca y que nos dice aquí Dios es que es bueno juntarnos con los hermanos. A mí me gusta eso y, y me gusta oír que se juntaron. Y siempre es importante que cuando nos juntamos nos cuidemos de hacerlo con alegría y para alegría y con sencillez de corazón, ¿verdad? Sabemos que todos en Cristo Jesús, todos los hermanos en Cristo Jesús, tenemos ciertos niveles económicos, etcétera, etcétera, pero en Cristo Jesús todos somos hermanos, todos somos iguales, nadie es más que otro. En el reino de Dios, en el corazón de Dios, nadie es más que otro. Dios nos enseña esto muy claramente en la palabra y les voy a compartir esto. Miren, hay una parábola que Cristo enseña, que es donde unos empiezan a trabajar desde temprano, desde la hora sexta, creo, no desde la primera, no me acuerdo. Pero empiezan a trabajar desde temprano y otros terminan de trabajar ya en la tarde. Unos trabajan una jornada de 8 horas y otros trabajan nada más una hora. Y Cristo, Dios, les paga lo mismo a todos. Les paga lo mismo a todos. ¿Y esto por qué? Porque en el corazón de Dios todos somos iguales. Todos nos vamos a ir al cielo y Dios nos va a dar a todos nuestra corona. Todos los que fuimos obedientes a Dios y compartimos y partimos el pan y siempre propiciamos la alegría y con sencillez del corazón y la sencillez de corazón. Y si tú predicas y convertiste a 3,000, tienes la misma corona que el que cuidó los carros en la iglesia o que el que barría o trapeaba. Eso nos enseña esa parábola. Yo les decía el otro día a mi familia en una sobremesa que si yo tuviera el poder de controlar la economía en la nación, yo le daba el mismo sueldo a todo mundo, porque eso es lo que hace Dios. Y en los mejores países del mundo
te podría decir que casi practican esto. Todavía hay diferencias de sueldos, pero nunca dejan sin sueldo, sin ingreso a nadie. A nadie. Si alguien no gana en su oficio, en su trabajo libre, que no es contratado por otra empresa y que se dedica a trabajar por su cuenta, si alguien no gana el mínimo, va a su alcaldía, a su municipio, dice, ¿sabes qué? Este mes no he ganado lo suficiente y ellos le dan el dinero. El gobierno le da el dinero a él para que a él no le falte. Fíjate, qué buena manera de trabajar los impuestos. Y por eso en esos países no hay pobres. Porque si alguien no pudo sacar por su trabajo, porque fue invierno y no hubo mucho trabajo, entonces puede acercarse a su ayuntamiento, alcaldía, municipio, como sea, y le dan el dinero para que viva y viva bien, para que no se preocupe. Eso es parte de la economía de Dios. Por eso en esa parábola, Dios nos enseña que les da lo mismo al que trabajó todo el día que al que trabajó una hora nada más. Porque en el reino de Dios todos somos iguales. No importa que tú dedicaste mucho tiempo de tu vida a estudiar licenciaturas, doctorados y maestrías, finalmente eso es parte del sistema de la tierra. No lo ves en el sistema educativo de Dios, en el sistema educativo bíblico. Si alguien estudia, pues es para estar preparado para trabajar en el sistema terrícola, mas no para estar preparado y trabajar en el sistema de Dios. Después entra, qué bueno, ¿no? Y hará algo en su lugar, qué bueno, gloria a Dios. Pero lo que Dios nos enseña es precisamente esto, que todos somos iguales en su reino. Y no importa lo que trabajes, no importa que tengas un superpuesto o que seas el último de la nómina, ganarías lo mismo. Si Dios pagara, ganarías lo mismo. Ahora, fíjate bien, ¿por qué esto es lo más sano? Pues es muy sencillo de entenderlo. No existiría la competencia sucia y diabólica que existe en las empresas y en los trabajos. Hemos visto hacer muchas cochinadas entre los compañeros de trabajo para ganarle el puesto. Y eso no tiene nada de sencillez en el corazón. Verdaderas porquerías para que no le den el puesto a él y me lo den a mí. O para que no se lo den a él y se lo den a mi compadre, y ya mi compadre me jala. Eso pasa precisamente por no llevar el sistema económico de Dios, porque al final de la historia, si tú llegas a una empresa y tú eres feliz repartiendo el correo en los escritorios, ¿no? Todo el correo que llega a la empresa, tú ves de qué departamento es o a quién le corresponde o para quién llegó y tú lo recoges, pues nunca vas a estar compitiendo ni haciéndole mal a alguien para que te asciendan. ¿Por qué? Porque te gusta hacer eso y ganas lo mismo que el que llega y se sienta al escritorio a firmar. Entonces, para meditar, esto se los comparto nada más para que conozcan más del reino de Dios y cómo deberíamos de ser, cómo debemos de ser en el reino de Dios. Por eso es que aquí la gente se reunía y perseveraban unánimes cada día en el templo, o sea, ellos iban diario al templo, iban diario a la iglesia. Y también los que no podían ir diario a la iglesia porque les quedaba lejos, hacían reuniones en sus casas, en ciertas zonas, diario se reunían para orar y para que fuera alguien y les compartiera de la palabra de Dios. Los apóstoles mandaban a los discípulos que estaban más entrenados, más capacitados, ok, tú vete a la casa de Juanita porque va a tener invitados y ahí ve y comparte la palabra. Y al final pues unos totopos con frijolitos o taquitos o quesadillas o tortitas o lo que sea, ensalada, lo que sea. Es lo que hacían y es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Partir el pan en las casas, todos juntos, en comunión, unánimes, con alegría.
y sencillez de corazón. Esto dice el versículo 46. Y el versículo 47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense bien, una actitud cristiana es esta: alabar a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una de las formas más poderosas de alabar a Dios y de dar un buen testimonio como cristiano es tener favor con los demás. Yo les he preguntado a veces en la iglesia, ¿qué piensa tu vecino de ti? ¿Qué opina tu vecino de ti? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿No? Y hay a quien le da risa porque dice, no, y mi vecino, si pudiera matarme con la mirada, ya me hubiera matado diario, ¿no? Bueno, pues eso habla mal de ti, no de tu vecino. Porque nosotros como cristianos tenemos que conquistar el mundo. Tú no puedes salvar a alguien si no lo conquistas primero. Por eso Cristo primero conquistó al mundo. ¿Cómo conquistó Cristo al mundo? Sanándolos, ayudándoles con sus males. Tuvo favor con todos. Todo enfermo que se puso delante de él lo sanó. Todo necesitado que se puso delante de él lo ayudó. Él repartió también mucho dinero. La Biblia no dice mucho de esto y lo poco que dice lo dice entre líneas, pero en el Instituto Bíblico enseñamos prosperidad bíblica y ahí hablamos de Cristo tenía mucho dinero aquí en la tierra. Se hizo pobre porque dejó su riqueza del cielo. Y aún el hombre más rico del mundo aquí en la tierra es pobre al lado de la riqueza que Cristo tenía en el cielo. Pero eso no quiere decir que aquí no tuvo cielo. Su mamá anduvo en burro. Y en aquel tiempo andar en burro era como andar en Rolls Royce. Era el medio de transporte más caro, ni los caballos eran considerados como un medio de transporte peligroso porque una caída de un caballo era más peligrosa que la caída de un burro y para que un burro te tire, bueno, de hecho los burros son animales muy fieles, ellos te defienden, te pueden defender como un perro de guardia, he visto videos de eso. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Entonces, si queremos que Dios pueda añadir más hermanos a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tener favor con ellos, tener favor con ellos, ten favor con tus vecinos. A lo mejor has tenido pleitos de vida con tus vecinos, empieza a hacer las paces y ten favor con ellos en esta época. Llévales algo, un presente, o empieza a saludarlos, empieza a hacer. Aquí ya vemos vecinos que, oye, voy a tirar la basura, me llevo la tuya, sale, va, gracias, ¿no? O voy a la tienda, se te ofrece algo, o voy a tal súper, se te ofrece algo. Tenemos favores unos con otros, siempre. Oye, ¿tienes que me prestes esto? No, pero mira, fulano lo tiene, vamos, ¿no? Y así, favor con todo el pueblo. Eso es importante. Ten favor con la gente que te rodea. Ten favor con tus compañeros de trabajo. Ten favor con tus vecinos. Ten favor con tus familiares, con tus amigos, para que se añadan también al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para que se añadan también como parte de los que tienen que ser salvos. ¿Sale? Me dio gusto compartir esta clase con ustedes, como siempre. No se olvide que Dios le ama y le bendice siempre y nosotros también. Nos vemos la próxima.